demandar mucho tiempo y por lo tanto pueden ralentizar o incluso bloquear el renderizado de nuestros componentes. Nosotros como desarrolladores debemos evitar a toda costa que nuestra aplicación sea lenta para que al usuario siempre se le cargue la aplicación al instante, lo antes posible tenga la visualización de la aplicación. Por eso, estas últimas Hola, profe. tareas que les nombré, la de peticiones a la API, ¿qué tal, Santino? ¿Cómo va? Guardar y extraer información del local storage, los temporizadores, etcétera. Estas tareas suelen ser tratadas como efectos secundarios. Y para manejar estos efectos secundarios, React nos provee de un hook llamado useEffect, que se escribe de la siguiente manera, está en la sintaxis, useEffect, bueno, la importamos de React, y por parámetros recibe dos cosas. Primero, una función callback de row function, y segundo parámetro que recibe es un arreglo de dependencias. Todo lo que esté en la función se va a ejecutar siempre y cuando escuche los cambios de las dependencias. Y bueno, justamente en el arreglo de dependencias vamos a poner todo lo que queramos que sea escuchado y luego el useEffect va a ejecutar toda la lógica dependiendo de los cambios que sufrieron esas dependencias. Vamos a hacer un console log para ver cómo funciona esto. Por ejemplo, vamos a hacer que componente, es un ejemplo de cómo funciona montado. Y aclaro que si no le ponemos nada en el arreglo de dependencias, si lo dejamos vacío, este useEffect, es decir, la lógica que tiene en este momento nada más es un console log, se va a ejecutar una sola vez, cuando el componente terminó de montarse, se va a ejecutar la lógica que está en el console log. Esto va a venir así. Va a venir primero a inicializarse todas las variables de estado, se va a llegar a leer el console el useEffect, no se va a lanzar y va a seguir leyéndose las líneas que siguen. Se van a inicializar todos los handlers, se va a retornar el JSX y una vez que se montó el componente, se va a tirar, se va a ejecutar toda la lógica que esté dentro del useEffect. Vamos a ver entonces esto, lo podemos ver en inspeccionando. Bueno, otra pequeña aclaración, esto se tiró dos veces porque es bastante mañoso el proyecto con esta etiqueta llamada strict mode. En simples palabras, strict mode busca potenciales errores y para poder encontrar los errores duplica los renderizados de todo el árbol de componentes. Entonces, lo renderiza una vez, salió todo bien y por las dudas lanza una segunda renderización entera de la aplicación para chequear que esté todo bien y que no haya ningún error. Por el momento lo vamos a comentar porque Strict Mode, esa doble renderización de la aplicación, la danza únicamente en entornos de desarrollo, como este, por ejemplo. No sucede así en los entornos de producción, ya cuando la aplicación está deployada, las aplicaciones que tengan esta etiqueta no van a lanzar una doble renderización. Así que por el momento lo vamos Yo a tampoco, amigo. comentar para que no Estoy moleste. grabando, tío, tranca. Y bueno, vamos a volver a hacerlo. Se llega a ver arriba de todo este mensaje que nos da que el useEffect se ejecutó una sola vez y nos consologió el mensaje. Para que lo vean más claro que esto va siempre al final, vamos a poner un console log luego de un useEffect que diga fuera del efecto. Esto nada más para cerciorarnos que se viene leyendo todo, se monta el componente, se lee el useEffect, no se ejecuta, se sigue montando el componente normalmente
Y una vez que termina todo, hasta la parte del JSX, recién ahí se va a ejecutar toda la lógica que esté dentro del efecto. Entonces, vamos a refrescar y fíjense que se leyó el useEffect, pero primero se consolidó lo que estaba afuera. Una vez terminado todo el ciclo de montado, recién ahí entró a ejecutarse el console log dentro del useEffect. Hasta ahí todo perfecto, se tiró una sola vez. Nosotros podemos seguir navegando por la página, que siempre se va a hacer una sola vez que se monte el componente. Y esto lo podemos ver si hay cambios en otra variable. Vamos a crear una variable que nos reevalúe nuestro componente a propósito. Vamos a crear un simple contador para, bueno, vamos a iniciar en 0. Vamos simplemente a mostrar lo que tiene acá adentro. Count, que mostremos el valor y un botón que nada más lo actualice. Y acá vamos a poner un clic y vamos a hacer un set count, el valor más 1. Entonces, recuerden que todas las actualizaciones de estado van a provocar una reevaluación del componente entero. Presten atención entonces a este console log que está fuera del efecto. Bueno, acá perfecto, se montó el componente y cada vez que nosotros estamos aumentando, incrementando nuestra variable en 1, estamos seteando una variable estado, se está actualizando entonces el componente, se tiene que reevaluar únicamente para que se vea el cambio del valor de ese count. Fíjense que el console log se va a tirar constantemente, pero el console log dentro del effect no se volvió a tirar. ¿Por qué? Justamente porque le pusimos el arreglo de dependencias vacío. Se va a tirar únicamente cuando se montó el componente y nunca más, una única vez. Caso contrario sería si a este arreglo de dependencias le agregamos esta variable que va a estar cambiando en cada clic, en cada seteo, en cada incremento, y el useEffect entonces va a estar escuchando esos cambios, y entonces se va a ejecutar toda la lógica que esté dentro. Y lo comprobamos entonces. Fíjense que prácticamente se tira todo el tiempo. Pero bueno, esto era una manera de ver cómo funcionaba el tema del arreglo de dependencias vacío. Únicamente se ejecuta una vez y con dependencias se va a ejecutar todo el tiempo que la dependencia sufra un cambio. Otra cosa que podemos hacer para ver esto es yéndonos a nuestro formulario. Algo que podemos hacer simplemente es que cuando el formulario está vacío, podemos hacer que este botón que está habilitado para agregar una lectura, por defecto esté deshabilitado. Eso lo podemos mandar con una prop simple a nuestro elemento de button. Le Disable. podemos mandar una prop de disable. Fíjense ahora, si vamos al botón, no nos deja agregar ningún botón. ¿Qué queremos lograr con esto? Que el usuario sí o sí tenga que completar todos los campos y que nuestro botón se habilite recién ahí cuando los campos tengan valores dentro. Así que dinámicamente eh, le podemos cambiar el valor que está recibiendo Disable. Tiene que recibir un booleano, entonces, si para que se inhabilite recibe un true, cuando queremos que
se deshabilite si los campos están vacíos. Y una vez que el usuario llena los campos del formulario, que Disable reciba un false. Para Un eso, ternario. y que sea más dinámico, vamos a crear entonces una variable para guardar si el formulario está vacío o si el formulario ya está para poder enviarse y crear un nuevo libro. Entonces, vamos a ponerlo sin false. Al inicio, entonces, disable tiene que recibir false true. Por lo tanto, le vamos a pasar lo contrario. Entonces acá, perfecto, está deshabilitado el botón y el usuario va a tener que escribir. ¿Cómo metemos el useEffect en esto? Con el tema de las dependencias, lo vamos a importar. Otra vez vamos a pasarle una función y el arreglo de dependencias. Entonces, lo que queremos que se ejecute en el useEffect es el cambio del setForMalId y que una vez que todos los campos necesarios estén completados, que no sean string vacíos, que se sete entonces el forMalId en true. En vez de pasarle un true, podemos pasar una expresión escuchando a cada una de las variables que tenemos declaradas acá arriba. Las inicializamos en string vacíos, entonces vamos a ir preguntando una por una. Si el título no está vacío, ah, si el autor no está vacío, si el rating, las estrellas no están vacías. Y por último, si las páginas no están vacías. Perfecto. Entonces, constantemente el usuario cada vez que va agregando título, autor, rating y páginas del nuevo libro a agregar, este useEffect tiene que ir escuchando, validando que no esté vacío, y una vez que se cumplan todas las funciones con el operador AND, finalmente se debería devolver un true y el botón se debería habilitar ya, recibir for valid en true. Pero bueno, a ver si estuvieron atentos, qué es lo que le falta a este useEffect para que no se tire una sola vez, porque si tiene el arreglo de dependencias vacías, se va a tirar una vez. ¿Qué es lo que le está faltando para que justamente escuche los cambios? Que sea distinto, profe. Como distinto. Agregarle la dependencia. Espero que no hayan leído el mensaje, si es como dijo Jenson, porque ahora me doy cuenta que me está tirando el error acá. Mirá vos cómo es Slim, pero bueno, es como dijo Jenson, hay que agregarle justamente las dependencias, porque este useEffect, si no le agregamos nada, recuerden, se va a tirar una sola vez cuando se monta el formulario y después nunca más. Entonces esto no se va a setear nunca, no se va a ejecutar. Si nosotros queremos justamente escuchar Ah, mira. eh, cada cambio, tenemos que agregar entonces, bueno, quiero hablar y escribir al mismo tiempo, no puedo. Agregar las dependencias a la regla. Y Page me con. falta rating. Entonces, ahora sí, cada vez que se esté escribiendo, se van a llamar a los handlers correspondientes de título, de autor. Se va a estar entonces seteando cada variable de estado de los campos requeridos. El useEffect va a escuchar que hubo cambios, ya sea en el título, en el autor y en cada uno de ellos. Entonces esto se va a estar ejecutando y se va a estar validando si esto está vacío, si esto no está vacío,
y una vez que se cumpla que ninguno está vacío, ahí se va a devolver el true. Vamos a verlo. Fíjense. Se monta, arranca entonces el botón deshabilitado, está recibiendo un disable en true. Entonces, vamos llenando y una vez que escribimos en todos, excepto, bueno, el de la imagen, vamos a tomar que el de la imagen sea opcional. Una vez que ninguno de los campos está vacío, se nos habilitó y podemos crear un nuevo libro. Eh, es básicamente como lo del contador. Si al useEffect no le poníamos nada y incrementábamos en uno el contador, seguía sumando, se revaluaba el componente, pero el useEffect no volvía a consolidar nada. Y acá lo mismo, si nosotros queremos habilitar el botón, sí o sí, tenemos que agregarle al arreglo de dependencias cada uno de los campos requeridos en el formulario. El useEffect escucha que hubo cambios y en cada onChange, en cada carácter ingresado, se va a tirar. Fíjense, sobre un color, que esto va a estar constantemente ejecutándose, ya que está escuchando a todos los cambios que sufren estos estados. Uy, la barrita. Así que, bueno, es el último que está abajo de todo, que no se ve. Fíjense cómo va sumando. Todo el tiempo el useEffect se está ejecutando porque están cambiando los inputs del formulario. Una manera de evitar esto, fíjense que como 24 veces se ejecutó nuestro useEffect, en este caso no molesta mucho porque lo único que estamos haciendo es seteando un estado, pero puede haber caso que dentro de un useEffect estemos haciendo algo como un llamado a la API. Y ustedes imagínense lo que es hacer 24 llamados a la API, no es para nada una buena práctica. Tenemos que evitar hacer tantos y hacer los menos llamados posibles siempre, siempre que se pueda. Por eso, otra de las cosas que podemos hacer dentro de un useEffect y que no se esté ejecutando todo el tiempo el código es meter un timer, un set timeout, y esto me lo voy a robar del apunte y lo vamos a ver acá. Fíjense qué podemos hacer. El timer. Declaramos un timer y este set timeout dentro tiene la lógica que recién estábamos ejecutando y queremos que esto se ejecute 500 milisegundos después, medio segundo después. El useEffect dentro tiene una función de return que nos va a permitir ejecutar más código aparte del ya declarado antes. Por ejemplo, otro console log para saber cuándo se ejecutó lo del return. Y justamente una función de clear timeout. Esto va de la mano entonces. Bien así. Nosotros entramos al formulario, está vacío, el usuario empieza a tipear. La primera vez que tipea y cambia, por ejemplo, el título, se va a ver un cambio. Bueno, en el estado de title, el useEffect lo va a escuchar, entonces va a tender a ejecutar el código dentro. Hasta ahí viene perfecto. Esto se va a hacer, pero se va a hacer y va a esperar 500 milisegundos, medio segundo después, para primero consolidar el mensaje que se está chequeando el formulario y para validar cada uno de los campos. Mientras eso pasa, al mismo tiempo se va a seguir leyendo código dentro del useEffect. En este caso se va a seguir leyendo y va a llegar al retorno. Entonces se va a alargar a ejecutar el console log y la función de clear timeout.
La primera vez que tipea es importante saber que esto todavía no existe, este timer no va a existir cuando este clear timeout se lance. Esto va a existir medio segundo después de que esto se limpie. O sea que la primera vez esto no va a limpiar nada, va a limpiar la nada misma. La segunda vez que el usuario tipee, va a volver a tirarse este timer, se va a crear un segundo timer, que también se va a alargar medio segundo después. Y esto se va a seguir leyendo y justamente el segunda tipeada, el segundo ingreso de un carácter, el clear timeout va a limpiar el timer anterior. Eh, Vamos a ver si viéndolo en la consola se entiende un poco mejor lo que estoy diciendo al aire, pero nosotros venimos. Se hace el check del form, por defecto siempre cuando termina de montarse el componente, y ahora empezamos a tipear. La primera vez vieron que primero se lanzó, se leyó el cleanup. Esto no es que no se leyó, sino que se leyó y se van a esperar medio segundo para ejecutarse todo lo que está dentro del timer. Pero primero se lanzó el console log del cleanup y esto limpió la nada misma porque esto todavía no existía. Ahora si empezamos a tipear más rápido, fíjense que el cleanup entró 5 veces y eliminó cada uno de los timers que se fueron creando en cada tipado, excepto el último, que no fue borrado por ninguno, no fue limpiado el tiempo por ninguno, porque el usuario dejó de escribir, dejó de escucharse la dependencia y no se volvió a ejecutar el useEffect. Simples palabras, sí, queda claro. Yo tipié la T, se creó el timer, se tiró el console log y se limpió un timer que no existe. Yo tipié la I, se creó el timer y el clear timeout me limpió el timer de la T. Y así sucesivamente. Eso es lo que va pasando cada vez que tipeamos rápido. Entonces vamos escribiendo y una vez que el usuario deja de escribir, el último timer no es limpiado por ninguno y básicamente se hace el chequeo del form, que es lo que se venía borrando y no se venía validando. Bien, eso quedó más o menos claro. Esto está bueno siempre, el caso de uso más común, no en una validación de formulario, es cuando tenemos un input de buscado para filtrar por título, por ejemplo. El usuario va tipeando y dentro de ese useEffect, en vez de tener validaciones, tenemos un fetch al API para evitar que por cada carácter se haga ese fetch en vez de... Espera que el usuario escriba un poco más de un solo carácter y cuando tenga más o menos una palabra entera escrita, se haga efectivamente el fetch y se busque el libro por el título. Entonces, una vez que el usuario termina de escribir, deja de escribir y el último timer creado espera medio segundo para crearse y se ejecuta tanto el console log y se ejecutaría en ese caso el llamado al API para traerse la información de los libros que coincidan con el título ingresado, en el caso de que esto fuese un input de search, de buscador de libros por título. Ese es uno de los casos más usados de timer. Esto se llama, esta técnica de esperar un tiempo, se llama debounce, es no hacerlo al instante, sino esperando un tiempo. Y bueno, el useEffect nos provee de esta función, de esta callback de return dentro de sí para poder limpiar ese timer creado que nos permite
generar un tiempo de espera para ejecutar código y poder limpiar esos objetos de timer. Este, pero bueno, es una de las técnicas que sirven mucho, más que nada eh, cada vez que tenemos inputs que tienen eventos de on-change y no tanto en este ejemplo de validación de formulario. Pero bueno, era más que nada para que vean un poco cómo funcionaba el UseEffect a grandes rasgos y su arreglo de dependencias siempre va a estar siendo escuchado cada vez que sufra un cambio. Ahora, eh, ¿quedó más o menos claro? No, no importa si no lo entienden a la primera, lo de la técnica del debounce, siempre se reniega un poco también con el tema del set timeout, pero si a grandes rasgos entendieron el concepto de que nos permite hacer el UseEffect, de, que sin agregarle un tiempo de espera, esto se iba a estar ejecutando constantemente y queremos evitar que eso pase. Así que Es, pasamos profe, a un poco. grandes rasgos, con un control de timer de ejecución de un código, a grandes rasgos. Escuché bajito, perdón. Perdón, era lo que decía de UseEffect, si era a Sí, grandes rasgos, por lo que entendí, como un control del tiempo, para que se ejecute, digamos, una cierta porción de exacto. código bien. O Exactamente. sea, digamos, la función que cumple es, Exactamente. Con el tiempo se hace un debounce, esa función de tiempo. Perfecto. Y otra cosa que tenemos que ver hoy es que recuerden que cuando nosotros creamos acá un nuevo libro, se creaba perfectamente, se agregaba el arreglo, pero si refrescábamos la página desaparecía. Una de las formas de persistir datos que nos proveen los navegadores es el local storage, lo deben conocer ya, es esto que está acá. En la inspección de navegador, en la parte de application tenemos, bueno, no sé qué es esto, olvídense. Bueno, tenemos el local storage, session storage, ese es otro, y el de cookies. Vamos a usar por hoy el local storage. Fíjense cómo guarda la información, esto es importante. La guarda en formato de key value, a través de key se relaciona información y siempre en formato de JSON se guarda en el local storage. Así que lo que queremos hacer, de alguna manera, para no perder nuestros libros, es guardarlos acá. Para eso nos vamos a ir entonces a la función, pues, esta de acá. Vamos a hacer sí, es esta. Una vez que creamos el libro, vamos a hacer una nueva variable igual a esto de acá. Y acá le vamos a pasar. No. Obviamente vamos a actualizar nuestro arreglo que estamos mostrando con el nuevo libro agregado y después la palabra reservada local storage. Vamos a llamar a la función setItem. Y como dije, como se guarda en formato de key value, lo primero que le vamos a pasar por parámetro es una key a la que vamos a relacionar nuestro books update, nuestro arreglo con el nuevo libro agregado. Y esto, para que lo entienda, lo tenemos que pasar a JSON.
Así, también. Esto es simplemente para que la información la entienda el local storage, ya que se maneja con JSON. Así que me falta el punto y coma. Entonces vamos a ver si tenemos un nuevo libro, book 3. Agregamos la lectura y fíjense que acá ya se nos agregó el nuevo libro con su ID autogenerado, pero ¿qué nos falta ahora? Si recargamos la página se vuelve a desaparecer, pero persiste. Acá todavía está en el local storage guardado. Nos falta entonces que nuestro estado que estamos mapeando de libros escuche no se inicialice, sino que escuche el arreglo, tome el arreglo que está en el local storage. Entonces, vamos a tomarlo. Esto ahora. Vamos a generar una nueva variable. Const boot storage. Y voilà. Local storage punto. Al revés de setItem vamos a llamar a la función getItem y únicamente le vamos a pasar la key correspondiente, que yo le había puesto book. Y todo esto, como está en JSON, lo tenemos que parsear para que se entienda. Lo mismo que el JSON de abajo y lo paso. Entonces acá adentro va a estar guardado este mismo arreglo que está acá, pero esto está en JSON y nosotros lo vamos a guardar parseado para que JavaScript lo entienda. Y entonces ahora nos falta setear si esta variable tiene valor, se trajo algo del local storage. Simplemente vamos a hacer setBooks filter con lo que trajimos de... Y ahora nos tira un error. Este error es común que pase. Nos tira un error de too many pre-renders. React limits the number. ¿Qué pasó entonces? Acá venía todo perfecto. Nosotros cargamos la página. Se empezó a montar el componente de dashboard. Se inicializaron nuestras variables. Y cuando llegó a esta línea, que se accedió al local storage y se trajo el arreglo de libros, se ejecutó este set, que recuerden que hacía el set, actualizaba nuestra variable boxFilter en este caso, y generaba una reevaluación del componente. Volvía a inicializarse todo y volvía entonces a leerse esta línea, volvía a preguntarse si había libros en el local storage, se volvía a setear y se volvía a reevaluar el componente. Y así sucesivamente se generaba entonces un loop. Por eso nos tira este error eh, de que tiene un loop infinito el código que nosotros acabamos de escribir. ¿Y qué podemos hacer con estas líneas entonces? Sacarlas del código, sí que están perdidas en la nada, y meterlo dentro del useEffect, que tiene dependencia vacía. Es decir, dejamos que nuestro componente dashboard se monte normalmente, se inicialicen todas las variables y funciones, se retorne el JSX y una vez que termine, que chequee si existe algún arreglo de libros en el local storage y si lo existe, entonces que nos setee nuestra variable de libros una única vez. Entonces esto va a evitar que se haga el loop y bueno, nos trajimos entonces este mismo arreglo que está acá con el nuevo libro agregado y cada vez que nosotros refrescamos la página no se nos pierde.
Hasta acá todo perfecto, ¿no? Ya creo que han oído hablar del local storage, que es una manera de persistir data eh, en el navegador. Sí. Ahora viene lo más lindo, que es ya no jugar tanto con el local storage, sino hacer hoy una conexión entre nuestra aplicación con una petición a una API. Por eso les voy a pasar. Esto en el apunte está, pero les voy a pasar igualmente el link. Bien. Esta API es un proyecto muy simple de .NET que básicamente tiene eh, la información de nuestros libros que vamos a querer pegarle a la aplicación, al endpoint, para traernos los libros. En vez de sacarlos del local storage, queremos traérnoslo de la API. Así que si quieren clonársela, es esta misma que yo tengo acá. Eh, bueno, no me voy a detener a hablar un poco de la solución de la aplicación, simplemente tiene sus capas de infraestructura, que esta es la que más conectada con la base de datos está. Acá tenemos la database context y los repositorios, que son donde están todos los métodos que interactúan directamente con la base de datos. Después está la capa de dominio, donde están todas las entidades. Eh, por ejemplo, si vamos a la entidad de book, simplemente tenemos una clase que es una representación de la tabla de book en nuestra base de datos. Entonces, estos nombres que tienen las propiedades de la clase van a coincidir con los nombres de la columna y simplemente se le agrega un atributo key para indicarnos que el ID va a ser la primary key de books. Y después, bueno, tenemos la capa de aplicación, los servicios y los DTO. Básicamente vamos a estar llamando a este método ahora, que es el método de getBooks, y nos va a traer eh, todos los libros existentes de la base de datos. Ah, y la base de datos simplemente es la del paquete de SQLite. Y después, acá lo más importante, en la capa de web, tenemos nuestros controladores. Bueno, no tengo opinión. El de libros y el de authentication, que es para loguearnos y que nos genere un token. Y bueno, lo del programa, están todas las configuraciones, la conexión a la base de datos y lo más importante, los middlewares. Así que si llegaron a clonársela, para poder levantarla, lo primero que van a tener que hacer una vez que abran la solución es ir a este dropdown y creo que por defecto está seleccionada una de estas. Ustedes lo cambian y le ponen la web. Bueno, al margen de eso que lo van a tener que cambiar. Una vez que lo cambian y le ponen web, para que sea el Startup Project, entre por acá. Ahí van a poder levantar la API y les va a abrir Swagger. También está todo configurado el Swagger en el programa. Y bueno, en simples palabras, Swagger es una interfaz donde están enlistados todos los endpoints existentes en nuestra aplicación y tiene mucha información, es decir, la documentación de cada uno. Por ejemplo, nos está diciendo que el endpoint de autenticación es un verbo de post, un método post. Nos está indicando qué es lo que tiene que mandarse por body, qué estructura tiene que tener, nos da un ejemplo y todo. Está muy bueno. También nos da información sobre la respuesta, su status code correspondiente. Después nos da información más o menos. A veces la información de los errores no sirve mucho, pero para encontrar el error sí es muy
difícil, a veces es muy general el error que te tira. Y lo mismo con este que es el más importante, el de get, nos dice para traernos los libros, nos indica el verbo que tenemos que usar, no recibe ningún parámetro por body. Y si nosotros lo ejecutamos a esto, fíjense el error, nos informa que status code 401 undocumented. Esto simplemente pasa porque si nos vamos, el controlador de libros, fíjense que tiene este atributo authorize, simplemente nos está diciendo que todos los endpoints dentro de este controlador están protegidos, no los puede cualquiera, no le puede pegar cualquiera y traerse la lista de libros, no cualquier, ya sea una API o un cliente como una aplicación, no puede crear un libro o no puede borrar libros. Para poder acceder a estos endpoints, entonces tenemos que estar autorizados, tenemos que estar autenticados. Y para eso tenemos que mandar en cada request el token que se nos genera cuando nos autenticamos. Por eso que nos permite suaves. Yo voy a entrar con un usuario cualquiera que es. Vamos a simular un logueo. Vamos a simular un logueo. Y lo que nos tiene que devolver es justamente este choclo de código que es el token. Y vean en este botoncito de acá de Authorize, nos va a permitir agregar el token y que viaje en los headers de cada request. Entonces ahora estamos de alguna manera autorizados y si le volvemos a pegar a nuestro endpoint para traernos la lista de los libros, nos va a traer entonces perfectamente la lista con todos los libros y esto básicamente es lo que tenemos que recibir en el front. Sí, vamos a ver entonces. Primero, antes de traernos la lista de libros, entonces tenemos que generar los tokens desde nuestra aplicación de React. Tenemos que ir a jugar entonces con el login. Bien. El fetch del login también está por acá. Bien. Básicamente, una vez que el usuario ingresó un email y una contraseña, una nueva variable para los errores que nos devuelva la respuesta de la API, si es que hay algún error. Vamos a utilizar bien. Bien. Y esta función de handle login la vamos a llamar en nuestro login handler. En vez de hacer este alerta raro, vamos entonces a llamar la función que recién pegamos y le vamos a pasar el email y la password. Entonces vamos a ver bien qué es lo que hace esta función de handle login. Asíncronamente espera una respuesta de la API dentro de un bloque de try. Y todo lo que esté pasando dentro del try va a esperar una respuesta y cualquier cosa que no sea una respuesta de status code 200, entre 200 y 300, o cualquier otro error que no sea captado dentro de este bloque de try, va a pasar al otro bloque de catch. Todos los errores van a pasar por este. Y bueno, en este caso nada más los estamos seteando y guardando los errores que nos devuelva en una variable de errores. Lo que se suele hacer también a veces es consologuear el error simplemente para saber qué es lo que pasó y poder modificar nuestra función en caso de que sea necesario.
Pero lo importante acá es esta función de fetch, que es la que nos va a permitir comunicar con nuestra aplicación de front con el backend. El fetch entonces, esta función, recibe por parámetro eh, la URL del endpoint al que le queremos pegar. Fíjense que coincide con esta URL. Para poder autenticarnos, entonces tenemos que mandarle al fetch el endpoint y después un montón de configuraciones como el método. Fíjense que el método tiene que coincidir, es post, nos lo indica. Entonces al fetch lo aclaramos qué tipo de verbo va a ser ese endpoint. Por headers también le tenemos que aclarar otra información que nos tira el Swagger es qué tipo de contenido vamos a estar mandando en el body, application/JSON. Y después también tenemos que mandar en el fetch el body y en el body va a viajar la información desde nuestra aplicación a la API. En este caso, el body va a tener nuestro objeto de email y de password. O sea, el usuario a chequear si existe en la base de datos y si sale todo bien, el usuario existe, la API lo que nos va a devolver es el token con el que después vamos a tener que autenticarnos en cada request. Fíjense que la respuesta acá era este token enorme y esa respuesta de si sale todo bien la vamos a guardar en esta variable res. Vamos a chequear de que no sea un error. Cualquier cosa, si sale un error, un estatus que no sea OK o 200, va a tirarse una excepción eh, con el error correspondiente y después lo vamos a ver. En caso de que la respuesta sea 200, OK, va a seguir ejecutándose esta línea de acá, donde vamos a guardar en la constante de data justamente el token que nos devuelve nuestro endpoint de autenticación. Y lo que queremos hacer con este token no es dejarlo acá simplemente, sino hacer lo mismo que hicimos con el arreglo de libros actualizado antes. Queremos guardar el token en el local storage para luego utilizarlo en todas nuestras requests cuando queramos. Así que hacemos lo mismo. Llamamos al local storage, la función de setItem, le pasamos una key, en este caso Champions Token, y con la key le pasamos la data que justamente va a ser el token. Vamos a ver cómo se ve entonces. Vamos a barra login. Fíjense que todavía no existe. Vamos a hacer lo mismo que hicimos recién en Swagger. Acá le pasé la password y ahora en vez de la alerta se tendría que, fíjense, que se creó la key value del token de recién y se guardó perfectamente nuestro token que lo vamos a usar cada vez que queramos hacer una petición a nuestra API y que no nos tire un 401 porque no estamos autorizados. Así que, ahora que estamos ya logueados de alguna manera, tenemos el token a mano, no vamos a sacar entonces nuestra lista de libros de este archivo de data de JS, sino que también vamos a sacar, llamar a la API y vamos a sacarlo del carro. Bien, esto básicamente, vamos a avisar este, chao, este no existe más. Así que lo mismo que hicimos recién en el login, que era llamar a la función fetch, acá no lo vamos a hacer asíncronamente, sino que fíjense que el useEffect
Tiene un arreglo de dependencias vacío, así que una vez que se monte todo el componente, se va a hacer el llamado a la API. Ya no nos importa entonces la lista esta que tenemos en data. Y bueno, entonces, termina de montarse el componente, se ejecuta nuestro llamado a la API. Llamamos al fetch, en este caso no le vamos a pasar el endpoint de libros, que es barra API barra book, y por headers le vamos a pasar eh, otra vez el tipo de contenido que esperamos recibir y tiene que viajar sí o sí el token en la key de authorization y el token, fíjense de dónde lo sacamos. Sacamos de acá, del local storage, y se lo mandamos en cada request. Entonces, luego con unos den anidados trabajamos la respuesta que nos devolvió la API. Primero la pasamos a JSON y después básicamente la mapeamos para que cumpla con la estructura que veníamos trabajando ya en nuestra aplicación, que tenga cada uno de los campos los nombres correspondientes, así no rompe. Eh, Simplemente mapeamos eso, lo ordenamos por el ID y ahí finalmente seteamos a nuestra variable donde tenemos los libros. Y bueno, después anidado, como siempre, buena práctica es atrapar cualquier error que, que le esté pasando a la API, ya sea problema de que estamos o mandando mal nosotros algo o a la API le pasó algo y también no puede devolvernos nuestra lista de libros, entonces los errores lo vamos a atrapar con un catch. Pero bueno, lo importante ahora es que ya estamos logueados, entre comillas, tenemos el token a mano para poder hacer el llamado a la API del endpoint de books. No nos va a rebotar, no nos va a tirar un 400 no autenticado, sino que tenemos el token, lo mandamos por el header y lo que estamos esperando entonces es la respuesta de la API con la lista de los libros. Y por consiguiente, cuando salga todo ok, seteamos nuestra variable donde guardamos los libros y luego los mapeamos tranquilamente. Vamos a la página principal y fíjense que estos son los libros existentes. Hay uno que no tiene nada. Perdón, ese me quedó creado vacío. Pero fíjense que se trajeron perfectamente los libros que estaban en nuestra base de datos de SQLite. Así que esto es básicamente cómo se conecta nuestra aplicación de front con eh, una API por medio de la función de fetch, pasándole por parámetros el endpoint correspondiente y eh, el header con toda la información del método, ya sea get, de post, y si es de post, eh, en el body tiene que mandar, como en el caso del login, la información correspondiente, ya sea el objeto de email con la password, para que después nos devuelva el token. Y si necesitamos pegarle un endpoint que sea eh, de acceso limitado, que tengas que autenticarte sí o sí, por header se tiene que mandar entonces ese token generado recién en el logueo que hicimos. Eh, bueno, básicamente esto que vieron acá es lo que ustedes después van a tener que hacer en sus TPIs. No, no jugar con la información únicamente guardándola en estados o en local storage, sino ya estar jugando con la API y la base de datos. Y, y bueno, me faltó crear un nuevo libro. A ver, vamos a Facebook Data Handler, toda la función larga. Ahora que también estamos autenticados, podemos crear nuevos libros. Así que si venimos acá, esto no existe más.
Básicamente siempre se hace lo mismo. Eh, Recuerden cómo venía trabajando la función de SafeBook Data Handler. Era la función que por prop se le pasaba al formulario y una vez que se completaban todos los campos, esta función recibía el nuevo libro. Y acá lo que hacemos es preparar nuestro nuevo objeto, nuestro nuevo recurso a crear, con lo que debe recibir, con la estructura correspondiente. Si vamos a Swagger, que Swagger en esto ayuda un montón, nos da un ejemplo de lo que le tenemos que mandar desde el front. Si vos le mandás, en vez de title solo, book title, no lo va a entender, luego la API no va a entender que si estás mandando el título o no, va a decir te faltó mandar el título y seguramente te tire error o te lo deje vacío. Entonces, sí o sí, ojo con los nombres. Recuerden que tienen este ejemplo de lo que debería mandarse desde el front. Y bueno, armamos entonces el objeto a mandar con cada una de la información sacada de nuestras variables de estado, enter book data, book title, de lo que nos llega acá en el objeto. Y después de vuelta hacemos el uso de la función fetch pasándole por parámetros em, el endpoint correspondiente, el método, en este caso no va a ser un get, va a ser un post, y por headers le pasamos el tipo de información que le vamos a mandar, el token sacado del local storage o del session storage, después ustedes van a decidir dónde lo quieren guardar, y por body le tenemos que pasar la información del nuevo libro a crear, y bueno, en formato JSON, por eso lo llamamos a JSON.stringify, para que la API lo entienda, y entonces le pasamos por parámetro este objetito recién creado arriba, y después anidamos los den, chequeando de que salió todo bien, se creó el nuevo libro, y simplemente lo que hacemos en el último den anidado es, si salió todo bien, setear el estado de los libros agregando el nuevo libro para que el usuario no tenga que recargar la página y se vea reflejado el nuevo recurso agregado. Así que, si quieren, lo chequeamos. Puede ser que no funcione. Notebook, Notebook, y la imagen no se la mandamos. Y bueno, ahí básicamente, a ver si se quedó guardado acá. Lo podemos probar de vuelta. En el apartado de Network se ven todos los llamados a la API, ¿no? Autor, puntuación. Fíjense, esto lo van a usar todos los días de su vida. En el apartado de Network de inspección del navegador, en F12, podemos ver toda la información de los llamados que hacemos desde nuestra aplicación al backend. Y acá está todo el día de mañana que les surja algún error, lo van a tener que ir siguiendo desde acá el caminito. Fíjense que en la pestaña de Payload nos muestra el body. El body es el objeto que recién creamos acá en las líneas arriba. Esto que está acá, el book data, nos lo muestra en la pestaña de Payload. Esto es lo que tiene que recibir la API. Y después más información. Bueno, initiator, esto te dice desde dónde fue llamado. Y bueno, esto salió todo bien, en otros casos puede ser que tire un 400 y en la response les puede tirar el error y después pueden ir haciendo el seguimiento de qué es lo que falló, si el error estuvo desde el front o si el error es ajeno a nosotros y vino desde el back. Todo eso lo pueden chequear acá en la pestaña de Network, que están todos los llamados enlistados a las APIs.
En este caso solamente tenemos uno, sí. Recargamos, fíjense, este es el más importante, el de book. En response vamos a tener lo que nos devuelve el hacer el get books, toda la lista. Y también en initiator está desde dónde se hizo el fetch. Y acá si hacen clic te va a decir desde esta línea, eso es una representación del código. Y, y nada, después van a ir jugando ustedes un poco con esto. Pero bueno, básicamente la clase de hoy, uy, era, era esto, ver un poco el use effect. Sí dejé un tema, el use reducer, que prefiero verlo la clase que viene. Decía que era mejor ver hoy lo de use effect y la conexión a la API. Y bueno, no sé si quedó alguna duda. Después me gustaría que le peguen una leída a grandes rasgos de la API. No sé si la pudieron levantar y usarla, probarla, si fue todo ok. Eh, para aquellos grupos que no tenían una API y pensaban usar una API pública, me habían comentado algunos. Esta es básicamente la API que provee la cátedra. Ustedes pueden guiarse un poco de cómo está estructurada y hecha y en base a ella hacer la suya. Y, y bueno, básicamente lo que tienen que hacer en el trabajo del TPI de Laboratorio 3 eh, simplemente es recibir información, modificarla y eliminarla. Por eso no hacemos tanto hincapié en la API, pero bueno, desde ya siempre vamos a preferir que si pueden unir su proyecto de programación 3 con el proyecto de Labo 3, eso sería un golazo. Siempre es lo más preferible. Pero bueno, si no sepan que tienen esta opción de una API bastante simple con los métodos más importantes de get, de post, tal vez alguno de put y de delete. Así que a grandes rasgos esto les puede servir a alguno que le haga falta. Pero bueno, em, si con alguna duda o... Ah, bueno, asistencia hoy no tengo que tomar yo, porque hoy fue mesa de examen, así que no debo tomar asistencia. Eh, nada, si tienen alguna duda sobre los grupos, o si quieren quedarme salas y trabajan un rato y no tengo problema, ustedes dirán. Si no, eh, Profe, yo te quería preguntar para cuándo va a estar más o menos la corrección del maquetado. la corrección, bueno, cierra este viernes 30 la tarea del CBG, del Canvas, y la corrección la voy a intentar hacer lo más rápido posible en el fin de semana para que el lunes tardar ya esté. Eh, pero no creo que tome mucho tiempo eso. Bueno, si no queda ninguna duda y alguno quiere quedarse a hablar después de clase por alguna duda puntual del TPI, sean libres de hacerlo. Pero bueno, de teoría más nada por hoy. Lo que falta del apunte lo vamos a ver la clase que viene para ya terminar con use effect, efectos secundarios y pasar después a los otros temas que nos quedan, que son pocos ya. Por mi parte, todo perfecto, profe. Se entendió. Ok. Em,
Bueno, cualquier cosa, duda con la API, que sé que ayer el profe desde la tarde la estuvo usando y tal vez no esté funcionando ok. Por mi parte, comentario es, yo la tuve que modificar un poco, tuve que crearle un endpoint para poder crear usuarios, porque el único usuario existente era el de él, que era el del profe de la tarde, creo que era Gabriel Goldsman. Y si ustedes no pueden autenticarse con esto me devolvía el token, pero si no lo pueden autenticar, tienen tarea, van a tener que crear el repositorio, el servicio y el controlador correspondiente para crear nuevos usuarios y ahí poder usar todos los endpoints que estén protegidos. Pero bueno, creo que estaba un poco rota de ayer, no sé qué cambio metió en el último commit, pero si agregan eso, la pueden usar tranquilamente. Así que, por si les surgía el error de que no se pueden autenticar. Nada, perfecto, entonces. Bueno. Profe, perdón, justo me fui 2 segundos y escuché que está hablando algo de autenticación. ¿Va a ser necesaria la autenticación en una API en caso de que la queramos hacer nosotros? Sí, obvio. Ok, listo. Sí, sí, eso sí. Porque, más que nada por el tema de los roles. Fíjense que, bueno, creo que este token no está configurado para que devuelva el rol. Me parece que es un token hecho a las apuradas. Pero una de las cosas que tienen que viajar. Ah, sí, sí, dije, estaba hablando de más. Una de las cosas que vienen en los tokens dentro del payload es el rol. Y en este caso el rol de cliente, pero si algún endpoint en especial tiene que aceptar el rol de admin, tiene que ser un endpoint protegido, sí o sí van a tener que estar autenticados. Así que sí, tienen que autenticarse con JWT. Listo, gracias. No, de nada. Bueno, entonces hasta acá la clase, chicos. Nos vemos Bueno, profe, mañana. nos Dale, vemos profe, mañana. nos vemos. Chao, profe, nos Perfecto. vemos. Chao, profe, hasta Gracias, mañana. profe, muchas gracias. Chao, profe, Nos vemos. nos vemos. No, por favor. Nos vemos. No entendí una por